Señal directa. Saludamos a través de la vía telefónica a Mariana Suárez. Ella es coordinadora de protección Artículo 19, esta organización que, entre otras actividades, se protege los derechos de los periodistas en nuestro país. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti por aceptar esta conversación. Nos llama particularmente la atención este llamado que hace Artículo 19 a las autoridades para frenar lo que consideran, desde el punto de vista de las investigaciones y los conteos que ustedes llevan, lo que parece ser un acoso judicial contra periodistas. Mariana, cuéntanos, por favor, cuéntale a la audiencia ¿qué podemos entender por acoso judicial y cuáles son los números que ustedes han documentado? Sí, lamentablemente estamos en un momento en nuestro país donde las leyes se están utilizando como mecanismos de censura. Hemos observado en este año, en el 2025, un aumento exponencial en lo que definimos como acoso judicial contra la prensa en México. Y específicamente para definir lo que implica lo que es el acoso judicial o ministerial, nos referimos al uso abusivo de leyes mexicanas para iniciar ya sea demandas, denuncias u otros procesos, ¿no? A partir, por ejemplo, de la ley electoral en contra de periodistas, por sus publicaciones o por las investigaciones que realizan medios de comunicación o personas periodistas. Y lo que hemos observado es un aumento tremendo, porque, por ejemplo, desde el 1 de enero de este año al 31 de julio de 2025 documentamos 51 casos de acoso judicial contra periodistas por vías electorales, civiles, penales o administrativas. Esto se traduce en que tenemos un caso de acoso judicial contra la prensa en México cada 4 días. Y esto es terrible porque lo que implica es que pues hay una serie de, digamos, que de desgaste, ¿no? Para los periodistas cuando se hacen este tipo de situaciones, ¿no? Se utilizan estos procesos judiciales ya como algo, ¿no? Que lo que hace es intimidar, buscar que se silencie, buscar que las personas periodistas no vean la luz estas investigaciones o, por el contrario, que estas investigaciones sean totalmente censuradas, se quiten, y bueno, ahí estamos vulnerando obviamente la capacidad de la sociedad para poder estar informada. Entonces, es un tema preocupante, es un tema gravísimo que estemos viendo cómo estas leyes no sean utilizadas de forma indebida y manipulada por parte pues de agentes estatales también y no estatales para hostigar y censurar a la prensa mexicana. Claro. Mariana, ¿podríamos hablar de algunos casos en particular? Y no sé si se pueda o quieras mencionar nombres, quizá algunos de ellos son ya públicos. Sí, hemos encontrado hasta ahorita, lamentablemente, esto que te comentaba de los 51 casos está subiendo la cifra, o sea, la cifra no quedó ahí. Hemos observado otros, y próximamente Artículo 19 dará a conocer también cifras ya donde se haga el conteo final de todo el 2024, ¿no? Donde podamos ver también en el 2025 cuáles fueron la cantidad de casos totales de acoso judicial. Pero es importante decir en principio que esta cifra sigue aumentando. En su mayoría tenemos a hombres periodistas que han sido demandados, después también hay mujeres periodistas y también medios de comunicación. En primer lugar, hombres periodistas, en segundo lugar, medios y en tercer lugar, mujeres periodistas. Y sí, hay casos muy sonados, por ejemplo, como el de la periodista Lourdes Mendoza, en enero de 2025, que tuvo una demanda de daño moral interpuesta por Adrián Rubalcaba, ¿no? También tenemos el caso de Jorge Luis González en el estado de Campeche, que es un caso también público, ¿no? Y este es un caso terrible y lamentablemente emblemático a lo que le llamamos foros de convivencia. ¿Por qué le llamamos así? Porque aquí la persona denunciada tiene múltiples procesos iniciados por diversas vías, ¿no? Y bueno, este ha sido un caso de donde las medidas cautelares, por ejemplo, impuestas por la judicatura local,
han incluso llegado al punto de designar un interventor que revise cada una de las publicaciones antes de que se hagan públicas. Entonces, también está el caso de Hernán Gómez Bruera, que fue demandado junto con la editorial Penguin Random House, por su libro. Entonces, son algunos de los que puedo mencionar. Estamos viendo muchos casos donde se utiliza la violencia política en razón de género como una nueva forma de censura, ¿no? Se acusa a la prensa de violencia política en razón de género, y uno de cada 2 procesos de acoso judicial contra la prensa en nuestro país son iniciados abusando de este tipo de legislación, ¿no? Entonces, pues esto también es gravísimo, porque vemos, ¿no?, que esta figura, ¿no?, se usa para casos críticos de personas periodistas que documentan corrupción, falta de transparencia, o incluso hasta por resaltar presuntos vínculos con grupos de delincuencia organizada. Claro, y en medio de todo lo que esto implica, Mariana, para un periodista enfrentar un juicio, enfrentar un proceso legal, requiere abogados, requiere gastos, requiere tiempo, algo que no siempre está dentro de las posibilidades de quienes nos dedicamos a esta profesión. Así se convierte en una estrategia coordinada de desgaste, ¿no? De desgaste y censura, porque ya vemos una judicialización para estos casos. Y por eso es importante implementar reformas estructurales, ¿no? En el artículo 19 hemos hecho énfasis en que el acoso judicial es una nueva forma de censura en nuestro país. Es gravísimo que haya este uso frecuente e intensivo de demandas, denuncias y medidas cautelares que lo que buscan es silenciar a periodistas y medios de comunicación. Y esto lo que al final genera es un efecto amedrentador y de autocensura, ¿no? Entonces, esta impunidad y este desbalance de poder al utilizar estos procesos judiciales alienta, ¿no?, a que personas funcionarias públicas o con proyección pública, lo que vemos en lo que se le llama SLAPs, que son este tipo de procesos judiciales de personas públicas, ¿no?, o con proyección pública, pues utilizan estos recursos para intimidar y castigar la crítica, ¿no? Y con lo que mencionaba en torno a la legislación en torno a violencia política en razón de género, es gravísimo, porque se está utilizando esta legislación, deslegitima la propia figura, ¿no?, y se convierte en un mecanismo de censura. Entonces, es muy importante, ¿no?, que hacemos este llamado, lo hemos hecho una y otra vez, que se establezcan límites claros sobre el uso de estas leyes, que se deroguen todas las leyes que son contrarias a la libertad de expresión, como los delitos contra el honor, halconeo, ultrajes, difamación, calumnias, ¿no? Que las autoridades se abstengan de hacer uso de este tipo de mecanismos para silenciar la crítica. Existe el derecho de réplica enmarcado en el artículo 6 constitucional, así como su ley reglamentaria, ¿no? Este es un mecanismo que existe y que tiene estructura clara para corregir o contrarrestar información que se considere inexacta o errónea. Y hay parámetros muy específicos que no está tomando en cuenta la autoridad, que no está utilizando la autoridad. Entonces, hacemos este llamado para que se eche, porque pues esta censura nos está atacando por todos los frentes, a la prensa, al periodismo, pero también a la sociedad. Claro, justo eso te iba a preguntar, Mariana, qué bueno que lo mencionas. ¿Cuál sería, digamos, la alternativa o la salida antes de judicializar un caso? Tú no lo acabas de explicar, justo el derecho de réplica que operó, digamos, durante muchos años en nuestro país. Si una publicación, alguna persona aludida consideraba que no estaba pegada a la verdad, pues eso, existe el derecho de réplica para que pueda aclararlo y en su caso, pues hacer las correcciones pertinentes. Así es, esto existe, y lo que hemos observado también desde lo que ha documentado artículo 19 en estos casos de acoso judicial, es que muchos de ellos, o sea, en la gran mayoría no se ha hecho uso del derecho de réplica. Entonces, lo que vemos es esta tendencia a silenciar, insisto, es esta tendencia a generar este miedo, ¿no? Es este abuso de poder desde autoridades también. No solo, es importante mencionar que no solamente hemos observado este tipo de casos, ¿no? Donde las personas perpetradoras, por llamarlo de alguna manera, o las personas que demandan, no solamente son funcionarias públicas, aunque sí es la mayoría.
el 45% aproximadamente son personas funcionarias públicas, y hay a nivel estatal, a nivel federal y también a nivel municipal. Pero también vemos casos donde las personas que demandan son particulares y también partidos políticos y candidaturas, ¿no? Es un poco lo que hemos observado, y sí, es muy importante tomar en cuenta que, bueno, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, el Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales pues deben de guiar su actuar bajo los principios de libertad de expresión, ¿no? Las medidas cautelares deben cumplir con el test de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y siempre se debe evitar eliminar contenidos en línea que sean relevantes para la sociedad. Claro. Mariana, muy brevemente, porque el tiempo se nos agota, pero quisiera aprovechar que te tenemos en la línea. En términos generales, ¿cómo cerramos este 2025, además de estos casos judiciales, pero en general las agresiones contra periodistas? ¿Cómo cierra México? México sigue siendo un país donde la violencia pues sigue siendo muy grave para la prensa y para el periodismo en México. México sigue siendo un país donde ejercer el periodismo es de altísimo riesgo, y la violencia no cesa. La violencia aumenta, la violencia se presenta con diferentes caras, con diferentes facetas. Los discursos estigmatizantes siguen, y es importante que la autoridad, que el Estado mexicano entienda que es importante, que debe de aceptar la necesidad de que exista el periodismo crítico, de que exista diversidad de voces, de que se debe de aceptar que hay un problema para poderlo solucionar. El nivel de impunidad ante la violencia contra la prensa en México sigue siendo altísimo. Estamos hablando del 89, de entre el 89 y 95%. Entonces, mientras no se ataque estos niveles altísimos de impunidad, pues seguiremos teniendo esta violencia creciente, seguirá existiendo estas zonas de silencio para la prensa en diversas regiones de nuestro país. Nuestras mujeres periodistas, nuestros hombres periodistas, todas las personas periodistas de nuestro país seguirán teniendo miedo y problemas, y tendrán muchas veces que dejar a veces sus lugares de origen. Entonces hay muchos problemas todavía para la prensa en México. Lamentablemente me encantaría decirte que vamos mejor, pero no es así. Es importante hacer conciencia de que las problemáticas siguen y que tenemos que trabajar para combatirlas. Bueno, Mariana, ya hablaremos en alguna otra ocasión de las causas y, por supuesto, qué tanto ha influido también los discursos que se pronuncian desde las tribunas por parte de los políticos, de los funcionarios, de hombres y mujeres que tienen influencia en nuestro país y que le pueden contribuir a estas agresiones en contra de los periodistas. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Es Mariana Suárez, coordinadora de